Seguimos en nuestro tercer día del Festival Literario de Mosquera, Oralitura y Voces Alternativas. En una presentación de la Secretaría de Cultura de Mosquera, Gobierno Juntos hacia el Futuro, Escuela de Literatura, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta tarde de remate. Estamos rematando, estamos de cierre hoy en el tercer día de nuestro segundo festival literario, que en esta ocasión es la primera vez que se hace de manera presencial. Estamos volviendo a la presencialidad aquí desde el Parque Cultural de nuestro municipio. Entonces, cordialmente invitados todas las personas de la comunidad para que se acerquen, para que compartamos de la palabra, del arte literario. Y en este remate estamos, estamos viendo pasar unos muchachos, muchas gracias muchachos. Estamos ya finalizando y qué mejor que con un invitado de primer nivel, el maestro Jonathan Caicedo. Jonathan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, nada, aquí a escuchar este evento tan bonito que de alguna manera visibiliza lo importante que se hace acá en el municipio. Bueno, maestro, y en esta tanda larga que vamos a tener hasta la noche, pues qué mejor que hacer una introducción con unas palabras y después de las cuales le haremos el paso al artista formador de nuestra escuela de literatura, quien hará la entrevista pertinente del maestro Caicedo, que en este caso es nuestro profe Leguizamón. Entonces, vamos con ya las palabras de cierre. El Festival de Literatura de Mosquera surge como la consolidación de las herramientas requeridas para la formación de públicos en procesos de lectoescritura a nivel local. Es decir, desde la Escuela de Literatura se sustenta sobre la necesidad de compartir con la población el mensaje de las artes literarias como herramienta transversal para acceder a la cultura, el conocimiento y generar sentido crítico frente a la vida. En el año 2020 realizamos nuestro primer festival literario en nombre de la Administración Municipal, la Secretaría de Cultura y la Escuela de Literatura de Mosquera, de manera virtual, dadas las condiciones sanitarias ocasionadas por la pandemia COVID-19. El tema central de aquel festival fue la oralitura y tradición. Oralitura en honor a los saberes de los pueblos originarios, quienes cuentan sus historias alrededor del fogón, desde la oralidad hasta la materialización escrita, es decir, la literatura. En el aislamiento compartimos la palabra como fuente del saber ancestral y popular. Por ende, la necesidad de la transmisión de la sabiduría desde las tribus indígenas nacionales e internacionales, las particularidades de nuestras regiones y los rasgos identitarios de nuestra mosquera. Contamos con invitados de origen maya, inca, mapuche y de diferentes regiones y tradiciones de nuestro país, quienes ayudaron a sembrar la semilla de la tradición oral y escrita desde sus territorios para el quehacer literario mosqueruno. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a Julián Vargas, Fabio Inalef, Boris Espesúa, Nec Macoy, Hilario Chacín, Cristian Prieto, Elímenes Zambrano, Andrés Escobar, Franci Díaz, Óscar Biafara y Andrés Ospina? A todos, un abrazo a la distancia. Ahora, en el año 2021, el reto es mayor en cuanto a la reivindicación de la oralitura y las voces alternativas, aquellas que desde su campo de acción siguen luchando para ser escuchadas, como las voces femeninas, la comunidad LGBTI+, aquellos quienes siguen luchando su primera publicación y las nuevas voces que se suman a la causa literaria de la lucha de nuestro municipio. Contamos con la presencia de voces protagonistas que siguen su lucha en pro de la palabra, como Martín Mesa, Pedro Adrián Zuluaga, Juan David Correa, Giuseppe Caputo, Juliana Garrido, David Higuera, el Consejo Consultivo de la Mujer en cabeza de Yolanda Vanegas, Amparo Piedrahíta, Jorge Balbuena, el CAD de Mosquera representado por Alejandra Patiño, el maestro presente aquí Jonathan Caicedo, José Moya, Sarquí Sierra, Alberto Velasco, ¿dónde está Albertico? Por ahí está, Carlos Sierra, Juan Gabriel Ruiz y Yebrail Martínez. Para la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Cultura y la Escuela de Literatura es ocasión de orgullo el realizar este segundo festival literario Oralitura y Voces Alternativas al servicio de la comunidad mosqueruna. Así pues, hoy vamos a ir despidiendo nuestro festival, que es una ventana literaria
al arte literario, a la cultura de nuestro municipio y también a nivel nacional e internacional. Entonces, maestro, de verdad muy agradecido y le doy paso al artista formador Danilo Leguizamón, quien presidirá este coloquio. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes de nuevo. Es para mí un honor estar acá en Mosquera, en este hermoso municipio, haciendo casi el ejercicio de cierre de nuestro segundo festival Oralitura Voces Alternativas. Y precisamente dentro de esas voces alternativas tenemos una voz vecina, una voz cercana, y es nuestro invitado Jonathan, oriundo de Soacha. Me permito leer un poco de la vida y obra del maestro Jonathan. Nace en Soacha, en Cundinamarca, en 1989. Es poeta, narrador, magíster en estudios literarios en la Universidad Santo Tomás, profesor de literatura actualmente en la Uniminuto. Ha participado también en diferentes certámenes poéticos a nivel Colombia y Latinoamérica. También fue invitado al país de México, exactamente en la ciudad de San Luis de Potosí, en México, en un ejercicio llamado el primer Congreso Nacional de Creadores Literarios. Entonces, de nuevo, Jonathan, bienvenido. Bueno, muchas gracias aquí por esa invitación, por la presentación. Y nada, pues a compartir la palabra, sobre todo que creo que eso es lo que nos convoca como lo más relevante. Creo que la palabra es lo que de alguna manera permite que podamos cocinar otras sensibilidades, otras formas de ver el mundo que no sean las corrientes, las cotidianas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces la idea es generar una serie de preguntas en donde pues nos vas a hablar un poco de tu obra, de esa experiencia como docente y pues toda esta carga que en sí encierra la literatura. ¿Cómo reconocer cuando un autor se encuentra, si se puede llamar la cúspide o en su madurez? Es decir, ¿cuáles son esas señales que en algún momento van llegando al artista, al autor, y pueda decir, bueno, me encuentro como en el mejor momento de mi carrera escritural? Yo creo que eso no llega. Yo creo que la escritura siempre está en un constante pulir. A Borges una vez le preguntan que cuál es su autor favorito y él dice que es Edgar Allan Poe. Seguido de ello interrumpe al locutor y le dice no, es Agatha Christie. Y seguido de ello dice no, es Sir Arthur Conan Doyle. Y no deja hablar al locutor media hora describiendo poetas y narradores, pues para llegar a decir que el arte no se puede medir con esas categorías de lo bueno, lo mejor o el más áspero, sino que no hay una cúspide. De repente va a haber un momento como de claridad, donde usted se siente escribiendo bien, pero no creo que haya un punto allá arriba donde tú digas es. José Saramago empieza a escribir como a los 52 años, 56 años, luego es premio Nobel de Literatura. Y él es el alzado del suelo que terminaba leyendo periódicos de los marranos y era mecánico todo el día. Entonces creo que no podría persistir ese afán de llegar a cierto umbral, sino seguir trabajando. Creo que esa podría ser una buena respuesta. El constante trabajo. Y esa palabra del pulir sí que se aplica, ¿no? El releernos. Seguramente el error de hoy no será el de mañana y quizás volvamos a editar, volvamos a cambiar. Quería contar ese acercamiento que tiene con Soacha. ¿Qué le debe Soacha a Jonathan y Jonathan qué le debe a Soacha? Yo ahí me quedo con la segunda. Yo le debo a Soacha la poesía, porque luego es un municipio que
que siempre está como en constante cambio, que todas las sangres de Colombia llegan allá todos los días y ahora también con los extranjeros llegan todos los días. Y entonces, ¿quién pone los lentes en ello? ¿Quién se preocupa por ello más allá de alimentarlos con ciertas cosas? Entonces yo siento que Soacha me ha dado a mí el trabajo de un alfarero. ¿Sí? El científico trabaja por la salud, el alfarero, el poeta trabaja por el alma. Entonces me preocupa, ¿qué pasa con esa gente que no se le generan escenarios de belleza, que están todos los días en tiempos difíciles, comiendo miércoles? Entonces yo digo, bueno, escenarios contemplativos necesitan las personas para escribir y para que la literatura sea un bálsamo, que ese tejer de historias los ayude a sanar y los ayude por lo menos a cambiar la vida un ratico. Perfecto, muchas gracias. En la literatura encontramos una especie de ejercicio en donde creo que es muy arriesgado, sin embargo se aventuran a generar decálogos, estrategias, una serie de consejos, ítems, no sé cómo llamarlo, para escribir bien o que escribir mejor. ¿Qué opinas frente a ese ejercicio que autores como Quiroga se atrevió a realizar? Bueno, los decálogos seguramente serán útiles, ¿no? Yo soy más de la corriente de RH Moreno Durán, que dice que el escritor se hace con el culo, sentado en la silla eléctrica para que se electrocute. Me explico. Uno quiere escribir y sueña con ser escritor y yo no, pues siéntese, que la musa llega, diría X504, que fue Jaime Jaramillo Escobar. Es que yo quiero escribir, yo sueño con hacer una novela, es que no, siéntese. Decía Hemingway que el primer objeto más importante de un escritor es la papelera. ¿Sí? Entonces es corregir, volver a escribir, pulir, porque uno aprende a escribir escribiendo, no hay otra manera. Y usted aprende a escribir también poniéndose las gafas bien. Me explico, Octavio Paz lo diría en El arco y la lira, una categoría, el alejamiento. El escritor o el poeta es el que se eleva por encima de los demás, metafóricamente, no es Goku, ¿no? Metafóricamente se eleva un poco y alcanza a ver otras cosas. Si usted quiere escribir bien, hay que pues sentarse a escribir todos los días, bien disciplinado con eso. Creo, maestro, que esa es la fórmula. Escribir, es decir, la práctica. Pero dentro de esa práctica, te alejas, música, un tinto, una cerveza en la noche, sentadas en el Transmilenio. ¿Cuál sería el ejercicio de pronto que más incurre en tu escritura? O simplemente tienes, no sé, 3, 4 horas diarias de escritura y le apuestas a eso. Digamos que uno en Inglaterra, como lo decía Carlos Fuentes, uno puede de 6 a 12 sentarse a escribir, de 2 a 3 tomar el tinto, 4 a 6 reuniones, ¿sí? Pero acá es un caos, todo es un caos, el Transmilenio es un caos, las busetas son un caos, todos somos un caos. Entonces tener así como un régimen así no lo tengo. Música sí, me gusta mucho sentarme a escuchar música tranquila. Cuando hablo de música tranquila también me refiero a música popular, que yo siento que la poesía está en la calle. Sí, decía Nicanor Parra que uno ya no tiene que buscar una dama recortada en el horizonte para escribir no, creo que esta botella bien puesta junto a unos libros ahí podrían ser objetos de la poetización. Entonces, sobre todo, creo que afianzo el músculo de la escritura cuando me siento como inspirado, pero esa inspiración hay que buscarla. Una polita puede ser tranquilamente y ahí fluyen las ideas. Eh, Como escuela de literatura, propendemos por un ejercicio paralelo de lectura y escritura. Sin embargo, hemos notado que hay un afán por publicar, por escribir casi que cualquier cosa. Y creo que ese es uno de los, no sé si llamarlo inconveniente, que tienen la mayoría de escuelas, que pareciera que fuese ya una camisa de fuerza tener que publicar un libro, ese ejercicio de también sembrar un arbolito, o sea, que hiciera parte de mi vida, ¿no?
Pero entonces, ¿cuál sería la recomendación para estas personas? Nosotros pensamos que el ejercicio y la lectura debe ser primordial, ¿no? Pero ¿qué opinas frente a este fenómeno, si se puede llamar así? Escribir es lo más cercano a un parto. Es lo más cercano a un parto. Es un ejercicio mayéutico de dar luz a algo. Entonces, yo soy como Virginia Woolf. Virginia Woolf decía, escribid, escribid que durante años se nos fue negado. Entonces, pero sí tiene que haber un momento responsable del autor donde diga, ya, quiero publicar, puedo publicar, y que ya, usted sienta sus 9 meses y diga, carajo, no puedo aguantar más esto acá. Pero publicar por publicar no tiene ningún sentido. Tú dices algo muy primordial, compañeros, y es, hay que leer. Leer todo, releer, volver a darle. Y creo que esa es la fórmula. Pero también hay que animarse, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿qué le dijo el editor de Opio en las Nubes a Chaparro Madiedo cuando vio ese mierdero? ¿Sí? A veces soy un gato que no sabe si es tomate o soy un gato que parece tomate. En todo caso, mi nombre es Pintomate. ¿Qué le dijeron a él? ¿Sí? No, eso no es literatura. ¿Usted qué va a hacer? Entonces yo también siento que los jóvenes y las personas que les gusta escribir están llamadas a romper la regla. ¿Sí? A darle un giro al lenguaje. Muchas gracias, maestro. En ese ejercicio que estamos aquí estructurando de generar algunos tips, algunos consejos, quiero que nos regales 3 autores de poesía, 3 autores de narrativa que no debieran faltar en la biblioteca personal, que no debiera faltar debajo de esa mesa para que no coge al lado de la mesita de noche. ¿Cuáles serían esos 3 libros que sí o sí debería leer cualquier mosqueruno de los que están acompañándonos hoy precisamente? Bueno, empecemos por los poetas y las poetas. Hay un libro que es muy recomendado que se llama Hola Soledad, de la poeta María Mercedes Carranza. Ahí está toda la poesía. Ya, no hay que ir a buscar otro libro. Es una cosa brillante, escribe sencillo, tranquila. Una tarde que ya nunca olvidarás. O sea, es bellísima. Entonces, la primera recomendación es Hola Soledad, de María Mercedes Carranza. Otro poeta que hay que leer sí o sí es Nicanor Parra, poeta chileno, el antipoeta chileno, hermano de Violetita Parra. Ese tipo escribe sobre ataúdes y silencios y ataúdes y ataúdes y ataúdes. Nicanor Parra, el maestro Nicanor Parra, eso es, hay un día feliz, es que es bellísimo. Y votemos un tercero, votemos a alguien muy conocido por todos, que es Jaime Sabines, poeta coloquial, cotidiano, fresco. Decía Sabines, el largo, el dulce y el triste juego del amor, ¿no? Eso por la poesía. Por la narrativa podríamos recomendar para volverse loco al paisa Gonzalo Arango. Busquen el manifiesto nadaísta Homo Sapiens. No, eso es una vaina de locos. Vámonos para Europa con Hermann Hesse y el teatro mágico con el lobo estepario. Sí, Herr Heller. Y vámonos con Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. O sea, para uno terminar por ahí matándose. Está bien también que sea así. Bueno, metafóricamente, ¿no? No vamos a tener una mano de muerto aquí con las aventuras del joven Werther con Goethe, ¿no? Esos los podría recomendar. Evidentemente hay muchos más, pero para perder la cordura, creo que son los... Decía Jaime Jaramillo, para ser escritor o poeta es necesario no estar en los cabales. Es necesario estar loco. Perfecto. A propósito de Fyodor Dostoyevsky, hace poco cumplía los 200 años, ¿verdad? Acerquémonos ya a la obra exacta de Jonathan. A leer un poco de su poética, noté que hay una función y hay una condición que me pareció importante, y es el uso de los epígrafes. ¿Cuál sería esa intención
¿quién tendría que estar en un epígrafe de Jonathan? ¿Por qué es el uso de este epígrafe tan recurrente en tu ejercicio escritural? El epígrafe para mí es lo más cercano a un aforismo y es el que a través de un verso enciende la luz. El poeta John Dryden decía un epígrafe muy bonito que decía, eh, estoy lastimado, pero no estoy muerto. Me levantaré para sangrar un rato, luego me levantaré a pelear de nuevo. Entonces uno dice, carajo, pero eso somos todos nosotros toda la vida, ¿no? Siempre caemos, volvemos a levantar, a dar la pelea. Entonces creo que me permiten como una especie de efecto lámpara en los poemas, ¿sí? Dan como una fuerza un poco más de iluminación al poema. Es básicamente por ello. Perfecto. Mm, Siguiendo con el ejercicio de analizar un poco, acercarme un poco a la poesía de Jonathan, encontrábamos la cercanía con la calle, con lo popular, con las costumbres, las nostalgias, los recuerdos. Háblanos un poco de ello. ¿Por qué por ese lado? ¿Por qué nos enfocamos hacia ese sentido? Porque yo creo que uno no puede leer la obra sin haber conocido la vida del poeta, del escritor, ¿no? Es imposible hacer eso. ¿Cómo leer a García Márquez sin saber que el man fue un cachaco de los bravos, de que se inventó un pueblo que se llamaba Macondo en el corazón de la gente? ¿Cómo leer a Dostoyevsky sin la vida de los funcionarios, sí? Y esa sería una buena pregunta. ¿Cómo la gente podría de pronto acercarse a mi obra sin conocer que yo soy de un barrio popular? Tranquilamente lo digo, me encanta ser de Soacha, un barrio que nunca se pavimentó, donde el Yermis y ese tipo de cosas hicieron parte de mi sensibilidad. Entonces, yo creo que siempre mi invitación a mis poemas es a eso, a lo cotidiano. Y en lo cotidiano está lo bello. Cuando usted empieza a rasgar lo cotidiano, está lo bello. Ya no hay que buscar por allá el cielo, yo no sé, no, 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 la poesía está caminando la calle y a mí me parece que cantar a lo popular es lo vital. Para mí es necesario, también para llegar a la gente. Llegar a la gente y me gusta eso de escarbar, ¿no? De escudriñar, de precisamente el escritor, el poeta, el artista debe tener esa capacidad, no sé si llamarlo sensitiva, esa capacidad de hurgar, de encontrar cosas, detalles que de pronto el resto de la gente los pasa por inadvertido. Me voy a tomar el atrevimiento, Jonathan, de leer un par de estrofas del poema Álbum. Y caló, te lo confieso que caló en mí. En la medida que, pues hace poco tuve el fallecimiento de mi padre. Miro a mi padre y me veo. La gente dice que nos parecemos, y es así. Compartimos el espíritu y las mismas cervezas. Bello. Yo creo que eso se trata, ¿no? Bueno, el verso tiene que ser todo. Y ese es el problema de escribir poesía, que cada verso es un universo. ¿Sí? Tú leíste los dos versos y ahí está todas las sensibilidades que tú quieres. Entonces, yo siento que eso es lo más jodido de hacer poesía. Perfecto. Del mismo poema. Guardo la añeja foto en el Simón Bolívar y medito quedamente que nuevas y distantes son las sensibilidades de ahora. Justamente esas sensibilidades de ahora, cómo poder llegar a esos nuevos sentires, a esa nueva sensibilidad, a estos nuevos chicos de la era digital, a este ejercicio de la literatura en donde parece que todo fuera impersonal, ¿cómo podríamos acercarnos a ellos? Yo me la paso toda la vida observando y haciendo silencio. A mí cuando me invitan a un conversatorio, yo digo, me gusta ir a hacer silencio y a escuchar. Miren, pónganle cuidado. Los muchachos que están allá, ¿sí? Ellos están allá y uno dice, bueno, carajo, pero ¿por qué no están aquí, cierto? Porque los manes están entendiendo la vida de otra forma que uno no está entendiendo. Se las pongo. Si yo digo rap y poesía, ¿qué hubiese pasado? Entonces creo que el problema no es de ellos, el problema es de nosotros que no estamos entendiendo
cómo tirar la caña para pescar a los nicuros. Entonces, yo siento que ¿para qué hacer poesía que nadie entienda? Eso no tiene ningún sentido. ¿Para qué hacer literatura que la gente no le llegue? Uno tiene que hablar de lo que le interesa a ellos. Y por eso uno escucha manes como Cancerbero o yo no sé qué otros, La Etnia. Y los chinos están encontrando formas poéticas, sensibilidades poéticas en eso, que nosotros de viejos no estamos entendiendo. Perfecto. Somos nosotros los que debemos, qué sé yo, cambiar el chip, si lo podemos llamar así, y saber que sí se está haciendo quizás actos poéticos, pero desde otros contextos, desde otros escenarios. El poema Mi viejo saco. Bueno, te confieso que al leer el poema me transportó de una vez y de pronto si nos están acompañando los participantes que tengo en la Escuela de Literatura, no sé, nosotros leímos un texto, una antología de cuento latinoamericano que salió por allá en el 2007, cuando Bogotá fue capital, capital del libro, y se llamaba B39. En este libro encontrábamos algunos autores que no podían pasar de los 40 años y que en algún momento ya tenían un bagaje, ya tenían un recorrido. Me acuerdo que estaba allí Roncagliolo, estaba también esta caleña Pilar Quintana, que hace poco sacó la novela Los Abismos, estaba Claudia Hernández, pero me remonté directamente a un cuento de Pedro Mairal que se llama precisamente Hoy Temprano. Y él utiliza, no sé si lo podemos llamar artificio, un carro que va cambiando y se va transformando. Un carro que sale en la mañana con él siendo un niño, ¿sí? Y luego se va cambiando ese carro. Él antes estaba en la palometa, luego creció, ya puede estar adelante, ya sus hermanos se van aparte, y a medida que va pasando ese carro, va pasando su vida misma. Y el carro también tiene una transformación, es decir, una llegada de la modernidad. Ya no era casetes, ya tenía CDs, ya no era un carro, ya era la camioneta. Y también nos graficaba un poco ese ejercicio de las dictaduras por allá en los 70 en la Argentina. Entonces veo que lo traigo a colación precisamente porque vi en ese saco ese ejercicio de toda una vida, ¿cierto? En donde el protagonista lo ha cuidado, lo ha acompañado en las experiencias más importantes y significativas de su vida. Cuéntanos un poco y ojalá nos pudieses leer ese poema que me pareció espectacular. Hagamos un ejercicio acá. Yo quiero que todos de ustedes piensen en algo que ustedes quieran. Piensen en algo o en alguien. Y que ese algo y ese alguien haya trascendido sus vidas. Y que llegue hasta el final con ustedes. Porque decía Borges, qué vaina con las cosas. Las amamos tanto y ellas no saben que no existen, ¿no? Entonces vamos con el poema, ¿listo? Entonces piensen en algo que ustedes amen, que hayan pasado, una persona, un perro, un CD. Va el poema. Mi viejo saco, cuando encallaste en casa, te sujetaste al puño y a los latidos de papá. Mi primera postura marcó el trasegar de mi existencia. Mi viejo saco, ¿recuerdas aquel número de noches? Yo entraba en tus pequeños brazos, frotando tu piel de oveja, y nacían las luciérnagas que abrazaban las noches de quimera. Mi viejito, así te nombré cuando al pasar los años, mi lánguido cuerpo se extendió mientras tu piel se hacía cada vez más chica. Te cuento, mi querido saco, que así ahorques mis carnes no te voy a querer con desgana. El otro día alguien apuntó, uy, pero qué brillante estaría el piso con el saco de mi hermano. Entonces me aferré a ti, te escondí con los chécheres de diciembre, prolongué tu existir. Luego llegaba ebrio, te miraba y sonreías. Te falté al respeto, pequeño saco.
Atestiguaste el momento cuando una mujer abortó mi castidad y sin embargo allí estabas listo, atento a proteger los muslos del amor. Mi viejo amigo, viajé y bien sabes que uno es del mundo. Y sí, volaste conmigo. Probaste tu nivel contra las Tommy Hilfiger que se desemplumaban lentamente. La rompevientos, por ejemplo, fue asesinada por el destino. El metro la enganchó en la puerta y su cadáver quedó al aire hecho jirones. Estimado Saco, regresé al país con los años pesados. Inmigración tampoco pudo arrebatarte. Leo en la vieja biblioteca, eres un gato que se inclina en mi regazo. La experiencia es la tintura nibia del cabello. Los días han escurrido súbitamente a los años y estoy viejo. Muere la voluptuosidad que es mi carne. Me dicen, querido Saco, que la enfermedad triunfó, como a todos nos va a tocar, y que mi enclenque esqueleto perdió la batalla. ¿Qué excusa podría inventar para llevarte conmigo hasta el infierno? Aguzo el hálito de los óleos, me persigno. Una lágrima humedece tus carnes que son de hebra. Muchachos, en mi tumba podrán hallar una fotico en blanco y negro, la mano de mi padre obsequiándome el viejo Saco. Bueno, un aplauso al maestro. En ese ejercicio perecieron muchas marcas, pero el saquito se sostuvo, estuvo allí. ¿Lo conservas? Sí, una vez lo encontré enfrente de la casa ensopado. Mi mamá lo había botado. Y lo encontré ensopado en el andén. Y fui, lo recogí, lo lavé y bueno, ese saco acompañó mucha convalecencia de mis familiares también. O sea, es una locura. Y el saco fue objeto de la poetización. Ahí lo guardo. Está hecho mierda, pero ahí lo guardo. Perfecto. Todos los autores, los escritores, guardan consigo sus caballitos de batalla, ¿no? En donde hay momentos como este, escenarios, eventos, certámenes, en donde pues los queremos mostrar, los queremos socializar. Nos gustaría que nos regalara un poco de la tiza en el asfalto, que hace parte de esos caballitos en donde te sientes tranquilo para cabalgar en la literatura. Yo iba para el centro a hacer la tesis a la Luis Ángel Arango y un habitante de la calle se sentó a pintar con tiza el piso y yo me senté enfrente de él como otro habitante de la calle. Digamos que no era que nos distinguiéramos mucho, ¿no? Yo me senté con él y él empezó a hacer un Goku, un Bellito mejor, la fusión entre Vegeta y Goku, ¿no? Contra Majin Buu. Y yo no hice la tesis. Yo me quedé ahí con él. La gente me echaba monedas también a mí, o sea, eso era bueno. Cuando yo me levanté, ese man terminó de hacer ese Bellito. Y una vez el man termina de hacer el Bellito, se manda un aguacero. Después de 6 horas. Y yo dije, aquí está la vida. Le mete uno tanta vaina a las cosas. Decía Mark Twain, el creador de las aventuras de Tom Sawyer, que uno como sujeto usualmente se preocupa más por lo que va a pasar que por lo que pasa. Y así se nos va la vida. Va, la tiza en el asfalto. A cuclillas, con la cabeza gacha, el pelo almidonado de arena y el sol cocinando sus costillas. Sus manos usadas, negras, oscuras, el asfalto acostado, lóbrego y con las uñas de tierra, espera ser transitado por las huellas que van para ninguna parte. El carbón rasguña el suelo y embelece el pavimento con las arterias que laceran al asfalto. Muchachos, la calle anda herida. El tiempo observa, inmóvil, perplejo, cómo la tiza se desliza y se forma la creación.
el habitante de la calle toma la forma de Dios. Nosotros, los transeúntes, iluminados, rotos, espesos, clavamos los ojos en el piso. Nuestros obscenos dedos de moneda se debaten contra el bolsillo. El hacedor levanta sus palmas y un pedazo del suelo ya es epidermis suya. La obra está culminada, brinca de aplausos mudos. El tiempo y los transeúntes se detienen por un momento. La vida se contiene y germina la sensibilidad. El arte, pegado al suelo, busca levantarse para parirse y resurgir de nuevo. De la arena del asfalto al sentimiento impávido de quienes contemplan la obra. El pocillo de níquel se deleita al sentir una invasión de monedas con formas de ranas de cristal en su estómago de plata. Luego de unos minutos, donde el tiempo se detuvo ante la existencia, el cielo obscurece. El público vuelve en sí y el corazón se deshincha. Las gotas empiezan a caer con su estómago de cielo. El habitante de la calle mueve sus manos y ve cómo el ennegrecido de sus plantas se discurre por la vida, por los años, por los sueños. Ahora la figura de Tiza se disuelve lentamente, como los atardeceres en el campo. El viejo polvo gris es la metamorfosis de un charco que será vomitado en la alcantarilla más cercana. El artista jugó a los dados con Dios y perdió. Recoge su costal de papas, asegura el vaso del menaje, le hace pelos a Tony y se marcha. Así es la vida, camaradas. Se discurre y se desgasta entre cosas que se nos graban en el alma, que nos conmueven. Luego el tiempo se hace oscuro y se nos escurre entre los dedos que son la huella de los años. Tendremos entonces que levantar nuestro propio costal de papas, recoger el vaso del menaje, hacerle pelos a la vida y marchar lentamente. Perfecto, maravilloso. Encontré Rulfo, encontré Cortázar con esto de las goticas, encontré incluso a Borges allí. No, en definitiva es la suma de lo que ha leído, maestro, ¿verdad? Un trabajo espléndido, te felicito. Y pues ahora, ya como para ir cerrando, quiero que hablemos un poco acerca de la narrativa que manejas exactamente con el cuento Dos Gotas de Literatura. Para hacerlo un poco más cercano a las personas que nos están acompañando y los que están desde la virtualidad, espero no quedarme corto en la síntesis. Es la historia de dos personajes, no sé, jóvenes, llamados Carlos y Mario. Ellos les trabajan para un patrón, ¿cierto? Llamado Don Ricardo, si no estoy mal. Son de esas personas que se juegan la vida a través de los préstamos, los llamados gota a gota. Él les exige que vayan a reclamar un dinero en Chapinero. Ellos se dirigen, pero se encuentran con la sorpresa de que es un viejo sabio, es un librero. No sabían cómo cobrarle ese dinero, ¿no? Incluso fueron 4 veces, 5 veces. Lo gracioso era que se devolvían con libros. Es decir, no tenían, no sé, la gallardía, la valentía de siquiera cobrarle o hablarle del tema, sino fue la última vez que tuvieron que decirle, bueno, venimos por una plata. Y lamentablemente, pues él les dice que al otro día pueden venir por esa plata y ya lo encuentran asesinado. Más o menos este es el cuento y precisamente lo traigo a colación porque no me gusta aplicar el término de la funcionalidad de la literatura. Sin embargo, allí encontramos una suerte de transformación, de sensibilización de estos dos jóvenes que de a poco fueron leyendo e incluso
por allí está la novela La rebelión de las ratas. Entonces, ¿cómo ese ejercicio de la literatura que encontramos en este librero que fue, diría Daniel Penat, el que da de leer, cómo fue este ejercicio y este cuento? Cuéntanos un poquito de ello. Hay gente que se dedica al gota a gota, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero esta gente es malandra porque sí. Una pregunta mía. Yo decía, la gente es mala porque sí. Ejercicio. Cuando ustedes ven que matan a un ladrón, en Facebook uno ve la reacción, ¿no? Mataron al ladrón. ¿Cuál es la reacción en Facebook de toda la gente? Me encanta. Aparte de que el man robó lo que sea, yo digo, pero ¿por qué tenemos esa aceptación por la violencia, no? O sea, ¿por qué nos encantan que le den en la jeta a otro? Y entonces yo me intenté responder eso en el cuento. ¿Qué hay detrás de ese malandro? ¿Será que entró a la universidad? ¿Será que ese joven que roba y que mata es de los Andes? Y mi respuesta es, ese man no tuvo educación. Y decía Alfonso Reyes que la educación hace que el humano se sobreponga a la bestia, que es uno. Sí, la educación lo modela a usted, la función de la educación. Y entonces yo decía, pero ¿cuál es la función de la literatura? Pues precisamente es esa. La gente es agresiva porque no tiene escenarios contemplativos de belleza, no tienen esto, no hay bibliotecas. ¿Sí? La gente se vuelve tosca. Entonces yo dije, démosle belleza a esos dos malandros. Y como tú lo dices, ellos iban a cobrar a la librería, ya lo van a leer o por internet puede ser, y ellos se traen son libros. Y en algún momento empiezan a leer poetas, los dos gota a gotas, leyendo a Ezra Pound, a Borges, al que sea, y conmovidos. Entonces, lo que yo quiero decir con este cuento es que a las personas se les puede dar otra oportunidad. Y en Argentina y en Holanda, en las cárceles, son ejercicios de filosofía, de cine y de literatura, para calmarle a la gente el alma. Eso es una belleza. Entonces yo le boté mi vida a ese cuento y ahí está pues publicado. Creo que ha gustado bastante porque también tiene un lenguaje muy coloquial, que es el que usamos todos, pero también tiene unos momentos creo que poéticos que lo llevan uno a reflexionar los escenarios de belleza. Precisamente dentro de esos momentos bellos y de belleza, hay uno que siempre ha dejado en mí el ejercicio de recordar aquel docente que teníamos, que este par de malandrines evocaron a la profesora de quinto grado que le puso a leer Rebelión de las Ratas, ¿no? Fernando Soto Aparicio. En tu caso, ¿quién fue ese profesor? ¿Quién fue esa persona que dijo, hombre, léase esto, váyase por acá, qué sé yo, le veo actitudes o pienso que se puede moldear personalidad a esta obra literaria, qué sé yo? ¿Y cómo tú lo haces ahora como en ese escenario de la pedagogía como maestro? Piensen ustedes, ¿quién le enseñó a leer? Yo me lo pregunté hasta hace 2 meses. Yo dije, ¿quién fue el que me enseñó a leer a mí? Me acordé de una profesora de gafas grandísimas y yo decía, oiga, yo a esa viejita le debo la vida. Esa viejita me sacó el silencio y uno nunca le agradece eso a la gente. ¿Quién lo enseñó a leer? Entre menos usted lea, más vulnerable es. Entre menos usted pueda coger un bus, más fácil, más maleable, más manipulable es usted. Entre menos lea usted, peor vota. ¿Sí? O sea, digamos que educar a la gente es un veneno. Y entonces en la universidad me encontré un profe mechudo que me dio una novela, Alex Castillo, que se llamaba El Túnel. Y el túnel inicia diciendo, bastará con decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que asesinó a María Iribarne. Y yo dije, uy, este man, ¿por qué la mató? ¿Sí? Y desde ese momento yo descubrí, decía Mario Vargas Llosa que la cosa más importante que le pasó en la vida fue aprender a leer. Y cuando yo leí ese fragmento de la novela, no sé, fue como una catarata, una catarsis impresionante en la que yo dije, no, yo no saco la nariz de los libros, o sea, no. La forma de pensar, de ver el mundo, de sentirse,
tiene que ver con la literatura, tiene que ver con leer. Y la gente que no lee no sabe lo que se pierde. ¿Sí? No sabe. O sea, una vez se la pasa metido en esos aparaticos, ta, 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 pero la sensación de pérdida del tiempo que uno tiene después de que lo suelta, ¿sí les ha pasado? Que usted está así 1 o 2 horas y cuando usted lo suelta, usted dice, uy, se me fueron 2 horas. Y la pregunta con la que cierro esta respuesta es, ¿quién sería uno si leyera por lo menos un ratico al día? ¿Serían los mismos? Perfecto. Maestro, ¿hay alguno de los personajes los cuales tú creas que sea el alter ego de Jonathan? De lo que tengas en los cuentos o en la misma poesía, alguien que en algún momento nos deje ese pedacito de Jonathan. Este fui cuando chico, pensaba de esa manera ahorita en la universidad. Sí, acá hay un cuento que se llama El Profesor. Y el man da la vida literalmente por sus estudiantes. Cuando uno lo lee se da cuenta que el man da la vida. Y yo doy la vida, no literalmente, metafórica, obvio, por mis chinos. Yo en Soacha me vanagloreo de haber puesto a leer más de 1000 chinos en Soacha, en los 10 años de camello como profesor. Y no existe un estudiante mío que diga, yo no leí con ese man. O sea, yo los obligo a leer. Y alguien me dice, pero ¿usted cómo va a obligar a alguien? Pues que yo no le muestro la obligación, sino que yo lo dejo picado. Sí, le boto un fragmentico, le busco un textico. Mario Mendoza, por ejemplo. Los que han leído Mario Mendoza saben que uno queda ahí anclado. No es lo más áspero, pero engancha al chino. Y cuando el chino empieza a leer, empieza a cuestionarse. Profe, es que no me gusta leer. Pues venga para acá, radionovelas. El retrato de Dorian Gray por Mario Vargas Llosa. Crimen y castigo por Mario. O sea, es buscar la manera. Y si a uno no le gusta leer, en gran parte es por culpa del profesor que lo obliga a uno. Y los papás le dicen a uno, inconscientemente le dicen a uno, lea que eso le va a servir. Entonces yo creo que uno como profesor tiene que preocuparse porque la gente piense. Sí, y creo que eso es dado la vida allí como profe, que la gente lea como un animal. Evidentemente, ese ejercicio de lectura, como lo planteas, de dejarte esta pequeña parte, este fragmento o este inicio que luego termina siendo esa iniciación de aquellos que se dejaron seducir por la lectura. Habría que llegar y mirar como también sus gustos personales para poder tener ese ejercicio de lectura y de ahí para adelante después se volverán lectores con un sentido crítico, una visión de mundo, ¿no? Maestro, ya para terminar, proyectos que tenemos en mente, ¿cuál sería los pasos a seguir de Jonathan Caicedo frente al ejercicio de escritura? El proyecto más cercano ahorita es tomarme una cerveza y luego de eso seguir escribiendo, ¿no? Como que tengo en mente una publicación de un libro que se llama Minutos a 100 y es un retrato de los tenis que cuelgan en las cuerdas, de la chacita con la que venden los bombombunes, de la señora que vende bonais en la esquina, del señor del Vive 100, de los chapines, ¿sí? De los chapines de Chapinero, de los chepines. O sea, quiero hacer un canto a todo eso que parece normal, los letreros de Frutiño, que sigue con sus vitaminas paradito en la línea. Quiero hacer eso. Yo quiero intentar demostrarle a la gente que la poesía está ahí. Decía Roque Dalton que la poesía es como el pan, aunque el pan está muy caro, de todos. Y me despido con este pequeño poema. Un poema que me costó mucho escribir. Y es el más cortico. Discusiones de cantina. ¿Cuál, para que ustedes piensen, cuál es el más grande entre los poetas latinoamericanos? Me preguntó. Sin pensar, respondí, Julio Jaramillo. Levantó la póker y supo que una vez más yo tenía razón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De esta manera
terminamos este conversatorio con Jonathan Canchedo, un autor, un escritor vecino que siempre le estará apostando a visibilizar esos escenarios cotidianos de la calle, de las personas de condiciones un poco difíciles. Nos veremos en una próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.